RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. El día de hoy, justamente para poder analizar este escenario y cómo el gobierno central y el Ministerio de Educación en realidad muestran un descuido, ¿no? Un desinterés preocupante, porque esto se evidencia justamente en los resultados de anemia, las estadísticas vienen subiendo y nuestros niños son los más afectados porque no pueden llevar un aprendizaje como quisiéramos, ¿no? Y finalmente a veces, Gilmer, en las aulas nos exigen que los alumnos aprendan cuando ellos tienen muchas carencias y sobre todo si tenemos un niño con anemia, ¿cómo le podemos exigir que aprenda? Bien, entonces para poder analizar este escenario estamos ya con la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, la doctora Josefa Vázquez Ceballos. Bienvenida, doctora, al programa de Enlace Educativo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Gilmer, Jacqueline. Encantada de estar acá con ustedes, saludar por su intermedio a toda la población peruana y en particular a los docentes que a través de este medio nos están escuchando y nos están viendo. Efectivamente, el tema es muy importante, como muy bien lo han manifestado. Tenemos desde el año 2021, se aprueba la ley 31.317, que incorpora a una enfermera en la comunidad educativa. Y justamente se da por los problemas que tenemos como país no atendidos en salud y que es muy necesario trabajar la promoción y la prevención de la salud. Mira, desde el año 2021 nosotros como colegio hemos venido insistiendo que esto se reglamente con reuniones, con citas, hemos tocado las puertas a todos los ministros de Estado que durante este tiempo han estado en esta cartera. En el año 2023 se aprueba el Decreto Supremo 004, en donde se incorpora el artículo 122 a la ley 28044, la ley general de educación, y prácticamente en ese momento nos dicen sí, vamos a reglamentarlo por la gran necesidad que se da, pero hasta el día de hoy no hay dinero que se pueda agendar del Tesoro Público para que se contrate personal de enfermería. Y como muy bien lo han manifestado ustedes, es necesario el profesional de enfermería por muchos factores. Lo primero, para orientar y educar a los familiares, a los papás, a los propios niños. Hoy tenemos problemas de enfermedades, por ejemplo, que ya fueron erradicadas y que se están presentando algunos casos en nuestro país, como el sarampión. Así que educarles, por ejemplo, para que tengan su calendario de vacunación a los papás, a que lleven a sus hijos a vacunar, educarles sobre hábitos de vida saludables. Tenemos anemia, como muy bien lo han manifestado. No es posible que como país tengamos 43.6% de anemia. Estamos en pésimo estado, pero también tenemos obesidad. Entonces hay que trabajar esos hábitos en los niños, en los padres de familia. Hay que trabajar y hay que intervenir. La enfermera está preparada para intervenir en situaciones de urgencia y emergencia. Hace poco hemos tenido un niño que se desmayó en un colegio y que ni siquiera había personal de salud en ese centro educativo. El propio padre de familia lo llevó ya al hospital en malas condiciones, en mal estado. Y así como ese niño, hay muchas situaciones. Hay niños que llevan medicamentos porque toman medicamentos. Entonces, es muy necesario tener una enfermera o un enfermero en la comunidad educativa para trabajar la parte preventiva promocional. Sin embargo, pues en nuestro país la educación y la salud están muy venidas a menos y lamentablemente seguimos por años olvidados, ¿no? Doctora, muy buenos días, un gusto de tenerla en el programa. Un punto que a nosotros nos preocupa es cómo va la salud en el interior del país. Nosotros sabemos que donde hay un maestro en la zona rural, en la zona más agreste, también hay una enfermera o un enfermero. ¿Cómo está? Ustedes deben tener un mapeo
el sistema de salud en el interior del país, en los lugares donde el gobierno nos ha olvidado. Es importante que ustedes hagan una valoración también del trabajo que vienen desarrollando en ese escenario bastante complicado. Sí, efectivamente, ya en las grandes capitales de provincia hay déficit de personal, mucho más en las regiones altoandinas, en la selva, en la sierra. Miren, la OPS hace 2 o 3 años publicó y ahora hace un año se ha ratificado que, por ejemplo, en nuestro país tenemos 7 a 8 enfermeras por 10.000 habitantes. Es una cifra sumamente preocupante. Obviamente tenemos algunas regiones capitales de región de provincias en donde la relación pues es 18, 19, acá en Lima tenemos 20. Según la OPS, la mínima relación que debe existir es 23 enfermeras por 10.000 habitantes. Si tenemos regiones donde hay 7, 8 o 6 enfermeras por 10.000 habitantes, pues la situación en nuestro país está olvidada, porque una enfermera no podría atender a 10.000 habitantes. Entonces, lamentablemente, hay muchísimo que trabajar, sobre todo en la dotación de recursos humanos, en la infraestructura también, porque así como falta recursos humanos, falta mejorar, fortalecer los centros y puestos de atención. No olvidemos que como país tenemos 8.000 centros y puestos a nivel nacional, pero esos puestos y centros de salud que están en zonas alejadas tienen que estar bien equipados para que la población tenga una atención oportuna y de calidad. Lamentablemente en nuestro país, durante el COVID, se visibilizó la carencia que tiene nuestro país. Hemos vivido momentos muy difíciles en donde las enfermeras y enfermeros hemos estado en primera línea llevando salud a los peruanos y peruanas, pero creo que lo que acabas de preguntar, la relación enfermera-paciente está bastante venida menos en nuestro país y hay una gran brecha de recursos humanos. Hay cifras que hemos ido señalando, doctora Josefa, que viene incrementándose, ¿no? O sea, el número de anemia en los casos de los niños, incluso madres gestantes, que sabemos que eso también afecta en el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los niños. Vemos que hay un desinterés en realidad desde el Ministerio de Educación, ¿no? Incluso acá el trabajo del Ministerio de Salud también. Y ante ello, ¿cuáles cree usted que deberían ser las acciones específicas que deberían tomar en este caso, ya que vemos que hay un descuido desde las autoridades, los padres de familia? ¿Qué acciones deberían ellos tomar para prevenir, y en este caso, sobre la anemia, la desnutrición en la población estudiantil? Eh, Acá juega un rol protagónico la educación. Y por eso nosotros insistimos que debe haber una enfermera en la comunidad educativa, de tal manera que cuando los padres de familia tienen reuniones, pueda intervenir también la enfermera enseñándoles las loncheras saludables, educando a los padres para que controlen la nutrición de sus hijos. Eso es un poco la educación. Por otro lado, el Estado tiene que intervenir para que los niños tengan un desarrollo infantil temprano. Nuestro país tiene normas, pero en la práctica no se da. Tenemos desde el Caliwarma, la Cunamás, niños en donde deberían tener profesionales que puedan ayudar en la educación directa a los padres y la enseñanza, porque muchas veces trabaja el papá, trabaja la mamá y los niños pues no tienen una nutrición saludable. Por otro lado, el Estado, no de hoy, ya de hace años, ha dispuesto que aquellos niños a quienes se les identifica que tienen anemia, que tienen baja hemoglobina, se les pueda dar micronutrientes en la consulta de crecimiento y desarrollo. Nosotros como enfermeras de toda la vida hemos hecho el examen, la valoración al niño y se ha identificado cómo está ganando peso y talla y sus parámetros pondoestaturales de acuerdo a la edad. Entonces, se les da una vitamina, un micronutriente. Hace poco, el Ministerio de Salud, yo creo de manera errada, ha publicado una norma técnica 213
que aprueba esta norma la intervención de todo el equipo multidisciplinario ante los niños con anemia. ¿Qué dice esa norma técnica? Que ya no vamos a poder dar nosotros micronutrientes. Si yo estoy en un pueblo lejano de nuestra patria y identifico un niño con hemoglobina baja y tengo el micronutriente, no lo puedo dar, porque lo primero que han indicado en esa norma que tengo que llamar al médico. En el país no hay accesibilidad de internet, de teléfono, no es tan fácil y a veces vamos a perder la oportunidad de darle el micronutriente por estar informando. Y tenemos una norma técnica de crecimiento y desarrollo que determina que podemos asistir. ¿Cuántas madres van y compran una vitamina en una farmacia? Si el micronutriente ya está preparado, ¿por qué no administrarle a un niño que está con hemoglobina baja y que va a tener grandes problemas en su desarrollo intelectual, en el colegio, no solo para la parte física, sino para la parte intelectual? Así que nosotros hemos levantado nuestra voz de protesta y bueno, esperamos que eso se modifique, sobre todo si estamos en ciudad, si estamos en un establecimiento nivel 2.1, 2.2, donde hay profesionales médicos, pero como muy bien lo han manifestado ustedes, en las zonas más lejanas de nuestra patria, donde no llega nadie, está una enfermera y está un profesor. Entonces, ¿por qué privar la oportunidad de abordar el tratamiento directo de la anemia, dándole un micronutriente a un niño que lo necesita y poder educarle a la mamá? Yo creo que ese tema de la baja hemoglobina de nuestros niños, la pésima situación que exhibe nuestro país, tiene muchos factores, tiene que ver también con el agua, niños que no tienen agua potable, o sea, involucra a todos los ministerios que tienen que ponerse a trabajar de manera integral en políticas públicas que tengan acceso a un sistema de salud distinto, porque involucra todo, la agricultura, la educación. Hay muchos hogares en donde venden, por ejemplo, huevos, leche, que son proteicos, y los niños, los padres compran fideo, compran pan. Entonces, no es que está mal, pero tiene que haber una educación directa a los padres de la parte nutricional y proteica, cómo combinar esos alimentos para que sus niños pues puedan elevar la hemoglobina que la tienen baja. Y acá pues juega un rol protagónico, yo considero, las enfermeras y todos los profesionales de la salud, porque nuestra misión es brindar educación y salud y cuidados a la población peruana. Un tema que realmente nos ha preocupado sobremanera es la cantidad de enfermeras que hay en el país. Cuando se dice que una enfermera tiene que cubrir un espacio territorial bastante amplio y atender un número bastante ampuloso de pacientes, sí realmente preocupa. Y acá saltamos a un punto que nosotros también tenemos como preocupación. Por ejemplo, un maestro, cantidad de estudiantes, hay la necesidad de desdoblar las aulas y lo que el Estado nos contesta es no hay presupuesto. Sobrepoblamos las aulas, el aprendizaje no es el más óptimo y lo mismo debe ocurrirle a las enfermeras. La necesidad de contar con más enfermeras en los centros médicos. Miren, un punto que yo voy a traer aquí a colación es que como el Estado no cumple con la ley, y eso tenemos que resaltar, tenemos que remarcar, con una ley ya establecida, no se reglamenta y no hay enfermeros y profesionales de la salud en los centros educativos, por responsabilidad del Estado, las instituciones educativas iniciales, fundamentalmente los PRONOIS y los centros educativos iniciales que están en las zonas periféricas, generan un convenio con la posta médica. Y la posta médica les dice, no podemos atenderlos esta semana porque no tenemos enfermeros. Entonces aquí hay déficit de personal y eso yo creo que debe ser una demanda del Colegio de Enfermeros, una demanda de la FENUTSA y otros estamentos gremiales por conseguir mayor presupuesto para tener mayor cantidad de personal, porque no, en un hospital, por ejemplo, una enfermera cubre 10, 15 camas. Entonces aquí hay la necesidad y aproveche usted este espacio para decirle al gobierno de turno, para decirle a quien dirige la cartera, que es el Ministerio de Salud, hay la necesidad de contar con mayor cantidad de personal. ¿No es así?
Efectivamente, nosotros tenemos una brecha de más de 18,000 enfermeras a nivel nacional. Y eso se vive a diario. Estos últimos meses hemos visibilizado la mayor carencia de personal de salud, y en este caso de enfermeras, por el tema del dengue. En el norte y en todo el país hemos tenido un incremento exponencial de casos de dengue, y ahí se ha visibilizado la falta de personal de salud, y en este caso propiamente de enfermeras. Nosotros queremos aprovechar este espacio para decirle a las autoridades de salud que inviertan en enfermeras. A lo largo y ancho del país, la población necesita una atención digna y de calidad, y es muy necesario incrementar el recurso humano de enfermeras, en donde estamos en los centros y puestos de salud más lejanos de nuestra patria. Sin enfermeras difícilmente va a haber salud. Así que esa brecha que tenemos de hace años y que se está incrementando cada día, consideramos que es posible reducirla, quizá no del todo en su momento, pero de manera paulatina, incrementando el presupuesto en salud. Bien, el Colegio de Enfermeros, a través de todos sus gremios regionales, en este caso, han tomado algún acuerdo. Conoceremos en el mediano plazo algunas medidas que ustedes van a tomar para dar cumplimiento o exigir que se reglamente, en este caso, la ley 31317. ¿Cómo se busca, en este caso, garantizar que todas las escuelas puedan contar con un enfermero o una enfermera? Bueno, nosotros a nivel central tenemos varios documentos que hemos dirigido al ministro de Educación, pidiéndole una reunión. Hemos agendado ya algunas citas el año pasado con la anterior ministra, pero no fue posible. A nivel regional, las decanas y decanos regionales de todas las regiones están teniendo comunicación directa con los presidentes regionales, con los directores de salud, y estamos esperando que por lo menos en una de las regiones o dos se empiece a contratar enfermeras para hacer un piloto y tener resultados que mostrar al gobierno, y estoy segura que en lo que va de este año tenemos que tener esa aceptación de algunas regiones, porque vamos a empezar por algunas de ellas, como por ejemplo La Libertad. Y bueno, y si eso no se da, pues nosotros también tenemos comunicación con nuestro sindicato, nuestra Federación de Enfermeras a nivel nacional, y tomaremos otras medidas, ¿no? Ha sido importante su presencia hoy día, doctora Josefa Vázquez. Para nosotros siempre es un gusto de tener en este espacio profesionales de la salud y valorar todo ese esfuerzo, ese sacrificio que muchas veces no se ha mencionado, no se ha visibilizado durante la pandemia, pero ustedes han formado parte de ese ejército que ha luchado por generar la salud pública que en ese momento se requería. Una valoración en su persona, ¿no?, a todas las enfermeras y enfermeros del país. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.